Señor Carlos Pared Pérez. Carlos Pared Pérez es miembro de la familia Pared Pérez, 4 hermanos, todos fueron acompañando al profesor Juan Bosch desde que dio el paso para fundar ese partido. Son sancarreños todos, son peledeístas todos, y Carlos Pared específicamente es la persona que ha estado siempre trabajando política junto con el actual presidente de la República. Danilo Medina y Carlos Pared cumple años hoy, es un poquito más joven que Danilo. Yo creo que la gente que siempre va donde él y que él recibe, que él tiene esa función de asistente del presidente ahora. de mitigación. Lo que pasa es que ese es el cargo oficial, pero Carlos Pared tiene la etapa de compañero de Danilo, luego que fue secretario de la presidencia, su asistente, y se ha quedado como asistente, pero Carlos Pared es quizá uno de los dominicanos que en los últimos años guarda más secretos de Estado. Como José Ramón, Oye. que José Ramón, hay gente que lo ve nuevo ahora al lado de Danilo, pero es una persona que fuera de lo que era la vista pública, ya era gente que tenían trato de hace mucho tiempo. Sí, pero el caso de Peralta viene de 15 años atrás. Pero el caso de Pared viene de siempre, que es diferente, porque hay un... Para no decirte demasiado, de las 3 hijas de Danilo, él es padrino de 2. Para que tú tengas una idea clara de que Son de compadres. sus 3 hijas, él es Son padrino de 2. Y no compadres. dudo que de los hijos de Carlos Pared, Carlito, el padrino sea Danilo. Así es que también tiene otra función. Señores, Carlos Pared es, como conocedor de la estructura peledeísta, es la persona que atiende los llamados y las demandas de todos los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que por razones de Estado no pueden llegar a la presidencia. Y viene siendo como el Danilo de Leonel. Ok. Si tú haces una ecuación, Danilo Medina es a Leonel lo que Carlitos Pared Pérez es a Danilo. Y no es lo mismo decir el Perebello a Balaguer. No, porque Perebello era otra cosa. Perebello no se metía en política. Yo estoy hablando de atender los problemas. Yo creo que siempre los presidentes tienen una gente así. Para cada cosa. Balaguer tenía, él criaba Doberman. Como Criaba muchos Doberman. Entonces esos Doberman, él los tenía entrenados para determinadas cosas. Por ejemplo, hay que chubarle a un comunista, estaba un Doberman experto en comunismo. Hay uno que atendía cuidar niños, él soltaba el de cuidar niños y cuidaba el niño. Sí. Varios años. Pero, por ejemplo, Sabueso, sí. había, yo recuerdo que Juan José Arteaga, había una persona que cada vez que hablaba, el que le respondía era Arteaga. No, lo que pasa es que cuando tú viviste una época interesante, Balaguer también tenía los contactos, siempre tenía una persona encargada del contacto con los hombres de empresa. ¿Tú sabes quién nunca tuvo eso? Leonel. Después se inventó a Bonetti, pero Balaguer tenía a Bello Cámpora en los 12 años y a Arteaga después. Es decir, para ciertas cosas. Bueno, yo te voy a decir una cosa, tú te buscas 3 personas que hay por ahí, dentro de lo que estaba Liro Paulino, un amigo que no le gusta que lo mencionen mucho, Fon Bernard, que cuando había que conseguirle unos pasaportes a unos comunistas, él le conseguía los pasaportes. Bueno, así. La persona con el perfil determinado para la circunstancia Y el específica. que iba y le decía, mire presidente, fulano está escondido en tal sitio.
él le manda a decir que él está ahí. Oye, que él está ahí. Entonces obviamente no era de él que se estaba lo escondiendo. mandaba a cuidar de los perros que comían comunistas. Pero hablando le dijo, cuídese, tú sabes lo que es eso. Tenga mucho cuidado. Alguien le dio un arma. Sí, también, ¿verdad? Cuídese con esta. Atenas Reyes lo utilizó mucho. Yo no. Para esas cosas de... A mí me dijeron quién le dio el arma, pero yo no lo repito. Bueno, está Pero, bien. pero es imprescindible ya, sin abundar mucho del tema, que un presidente tenga un enlace efectivo con el sector empresarial. Sí, debe tener un canal para ello. Una persona Sí. que sea como un traductor entre ambas partes. No, un canal. El CONEP quiere hablar con usted. Bueno, eso no es de que toma mi teléfono. No, mira, ve y dile a fulano. Igual que con la oposición. Hoy tú te crees que todos esos acuerdos que hizo Miguel y Danilo Medina, ellos se reunían. No, ellos tienen personas que elaboraban las cosas. Mira, llévale esto, tráeme esto, lleva esto. En todo y con cada sector también. Bueno. ¿Tú quieres un hombre que tenga mejores relaciones con Hipólito que Carlito Pared? Es bueno que tú... Pero no lo ha visto. Sí, señor. Yo lo he visto encontrarse a ellos casualmente. Y lo que parecen son dos hermanos. Sí. Imagínate tú, un hombre como Hipólito tan informal y Carlito que no es muy formal tampoco. Ellos se llevan bien. Así que eso que tú estás hablando de los canales, eso es, para cada cosa, los gobiernos deben tener como un canal. Bueno. Bien, a Carlito, felicidad. Hay una persona que también conoce las estructuras, que por cierto hay que darle el pésame porque murió su papá ayer, que es de la Cruz. Robert de la Cruz. Robert es el asistente de Carlos Pared. Sí. Él funge como asistente del presidente y ese es su nombramiento, pero él es asistente de Carlos Pared. Entonces ellos manejan las cosas del PLD en el gobierno. Asistente del asistente. Exacto. Exacto. Balaguer tenía también una persona que resolvía mucho, que era Polibio Díaz. Vuelvo y pregunto. Ese manejaba. Vuelvo y pregunto, ¿el banquero? No, Polibio Díaz, tío del banquero. Ah, el tío del banquero. No, el viejo Polibio Díaz era un jurista. Entonces, cuando había que hacer algo, como una modificación constitucional, una aprobación de una ley, Polibio era el que se encargaba de la alta política. Ah, muy bien. Sí. Porque también en ciertos sectores, cuando le mandan cuando le mandan el mensajero inadecuado, pueden interpretar que le están expresando un desinterés. ¿Tú sabes quién no tenía eso? Hipólito. Él todo lo resolvía él. Todo lo resolvía. Y don Antonio Guzmán pasó el primer año sin tener esa persona. Después buscó a don Héctor Inchautegui, que es como el igual, el que podía conversar. ¿Se acuerda don Héctor Inchautegui? Se murió durante el gobierno. Sí. Entonces Federico Enrique. Fue una baja. Don Flavio Darío Espinal ocupó su puesto. Fue una baja porque la cultura política que tenía don Héctor. Don Héctor no tenía nadie. Pues sí, hay que tener siempre un buen consultor jurídico, una persona con conocimiento, un buen enlace con los empresarios, un buen enlace con los sindicalistas. Un buen enlace con los sindicalistas. Porque tú no puedes contar siempre con el ministro, con el incumbente. Esas son las cosas de la gente Estado. que se vea como igual. Sí, y que se hable lo informal, ¿tú entiendes? Porque ya lo otro es un problema. Bueno, imagínate tú cuando hay que hablar que había que hablar
con el sector empresarial. Él participó en la operación del desmontaje de los monopolios telefónicos, Arteaga. Él fue que abrió la competencia. Sí. Y también en Cuba hizo un buen trabajo. Porque él fue que cambiaron por Compota. No, pero lo cambiaron ¿por qué? Porque la gente, por denostarlo, él fue a tumbar el régimen, tú oye. Él fue a pelear y desembarcó en Valle Cochino y lo agarraron por suerte. Y después lo cambiaron por comida infantil. Algunos lo cambiaron por tractores. Sí, también. Bien, entonces... Ese es el valor de mi vida. Sí, yo quiero, el otro día, hace como... ¿Cuándo fue que se declaró Danilo candidato presidencial? Hace menos de un mes, ¿verdad? El 30 del mes pasado, oficialmente. Ok, desde la conversación en Juan Dolio, que se vislumbró ya que venían las reformas constitucionales que iban a ser aprobadas, que Leonel ya capituló. Nosotros dijimos aquí que no iba a ser igual, inclusive la oposición tenía ya una agenda, que si yo hubiera sido un estratega político que le quisiera vender algo al gobierno, yo tenía ya escrita la lista de los puntos que la oposición iba a utilizar en contra del gobierno para bajarle la popularidad. Y quizás no hubiéramos ganado un dineral en salirle al paso. Hay algo que los políticos dominicanos no entienden. Cuando hay una persona que sea vulnerable, hay posiciones que son vulnerables y la administración pública es vulnerable. Hay dos formas de manejar esa vulnerabilidad. Una es, no me mencionen, y pagan para que no se mencione. Claro. Aquí había una empresa, existe la empresa, pero una época diferente de la empresa, que tenían una persona de asistente del gerente, del presidente de la compañía, que era contacto con los periodistas dominicanos. Te estoy hablando de los años 70. Y ese señor tenía 500 pesos asignados a la mayoría de los jefes de redacción de periódicos, para que cuando le llegara una nota no publicara nada ni positivo ni negativo de esa empresa. No diga nada de nosotros. Si nosotros queremos algo, nosotros mandamos nuestra nota, pero ni hable bien ni mal. Hay personas y hay políticos que funcionan así. Otros funcionan respondiendo a lo que se les dice. Cada vez se plantan en home y todo lo que le pichen lo batean. Pero hay una estrategia que es la que yo prefiero, si yo fuera, pero yo no soy, ¿verdad? Y es hacer este listado y vacunarse contra eso antes de que salir uno con los argumentos antes de. Y yo haría hasta spot televisivos y radiales. Mira, nosotros hablamos de las plantas de carbón. Todavía las plantas de carbón no han sido bien ponderadas, suficientemente tratadas, porque como hay intereses privados, entonces hay algunos medios que no la tratan. Pero ese es un tema de oposición, las plantas de carbón. Las visitas sorpresa le entraron, porque Faña preparó un equipo y le cayó atrás. Pero Hipólito se la desmontó.
los precios del combustible. Fue la primera rueda de prensa que dio el PRM, diciendo que las rebajas que hacían no se correspondían con los descensos del combustible. En la utilización de recursos del Estado, que siempre se utilizan, de que la gasolina, los fines de semana, la impunidad a la gente de Leonel. Sin embargo, yo resaltaría quién es que más se queja de la justicia en el caso de la gente de Leonel. ¿Quién es el que más se queja? La gente de Leonel. Lo que quiere decir que ellos no se sienten protegidos por el gobierno. No, y además... y dicen que Danilo ni por la justicia. Perdóname. No se sienten protegidos por el gobierno ni por la justicia. Exacto. Además, pero habitualmente se le atribuye a Leonel que tiene la justicia. Que la hizo porque la hizo para eso. Lo que pasa es que parece que hay cosas, o que hay traidores, o que hay gente muy seria, hay bebidas o que sencillamente hay una cosa que el doctor me dice, el doctor Junior Espinosa me ha enseñado, porque él es más joven que yo, pero él me ha enseñado algunas cosas. Que hay cosas que son tan grandes que no caben en los bolsillos. No, claro. No, y además se podría... Hay problemas que son tan grandes que tú no los puedes ocultar. Pero yo lo que digo es que hay bebidas que a pesar de que son habituales, pueden envenenar. Por ejemplo, el señor Aquel tiene prohibido el café. Yo me tomo todas las tazas de café del mundo. No me pasa nada. Porque los organismos no son los mismos. Llega un momento en el cual uno quizás tanto ha bebido que le hace daño, eso es lo que pasa. Además, doctor, a Domínguez Brito no se le puso freno en ningún momento. Otro tema que es importante y que va a salir cuando ellos logren el equipo que puede entender y montar un proyecto de crítica seria y constructiva, o política o electoral, como que es el sistema de salud y la seguridad social. ¿Por qué? Porque pensando yo en qué hacer para contrarrestar ese problema, me es difícil, porque yo estoy frente a un grupo de personas que no les interesa, que no entienden, no les interesa y están cansados. El PLD, el sector salud, o no entiende el problema, o lo ha convertido en un negocio, o tan harto del cargo. Porque eso ha pasado. El PLD ha cogido el mondongo. ¿Tú has visto una parte del mondongo que es como una toalla? Sí. Ese es el estómago. Que las mujeres lo cepillan mucho para que no sepa nada raro. Bueno, lo cepillaron tanto que ya no sabe a nada. Ellos no le saben nada, ni respetan a nadie. Y eso no es un problema del gobierno, ni siquiera de Leonel. Eso es un problema del partido. El partido lo único que le interesa es ellos. Pero precisamente... Eso doctor, sí se aprendieron aquello de que el Estado se mueva. Usted sabe que yo estoy reflexionando ahora con eso que usted dice y comparándolo con los gobiernos de Balaguer, que vamos a decir que el PLD ha gobernado casi lo mismo que gobernó Balaguer. Pero Balaguer, sin embargo, aún dentro de su forma de ser y de lo que era su partido, él renovaba. Había gente que eran gente de una época y después gente de otra época también, pero en el PLD son prácticamente los mismos que han estado siempre. Al único que le han negado la frase de lo importante como se termina es a Balaguer. A todo el mundo lo han perdonado en este país. A todo el mundo. Los dos líderes militares revolucionarios, nadie o muy poca gente dice de quién eran hijos, pero terminaron bien. Camaño y Fernández Domínguez. Pero terminó bien, Wessing. Ya usted sabe. El asunto es que en la vida hay que tener suerte. Pero eso que tú estás diciendo es que él pensaba un poquito en el futuro. Y mi amigo el doctor Fernández a veces perdía la perspectiva. Pero vamos a seguir con la lista de
Doctor, usted leyendo la lista y yo reflexionando un poco, lo que pasa es que aquí hay gente que no se ha recuperado y no pegan una. No solamente le pasa al doctor Leonel Fernández que últimamente no acierta una, yo pienso también que la oposición, porque posiblemente esos temas que usted había anticipado, que iban a ser temas de campaña, que le iban a hacer no es que no existan problemas, es como usted lo enfoca. Por ejemplo, ¿cómo enfocaron el problema de la visita sorpresa? Usted no puede decir que las visitas no sirven. Porque a todo el mundo le agrada, a todo el mundo le agrada que el presidente... Doctor, yo quiero decir una cosa. Yo tengo que defenderme porque a mí nadie me va a defender. Yo dije que es un gobierno malo. Claro que sí. Porque este gobierno no ha resuelto los problemas. Lo que acabo de decir es justamente eso. Que este gobierno por lo menos está haciendo un esfuerzo y tiene una cosa, doctor, que es escrúpulo. Esa lista de cosas que tú has visto que es verdad, claro, que sí, que no son inventos, entonces vamos a salirle al paso a esos errores que hemos tenido. Y yo lo reconozco. Muy bien lo anticipó, pero el equipo de estrategas de Luis Abinader parece que no pegan una por la forma en cómo presentan la cosa, doctor. Porque eso no existe. Es un invento. Porque no existe. Mira, déjame terminártelo para entonces abundar en eso que tú dices. El despilfarro de hoy, que hay un despilfarro comprando gente y haciendo cosas, eso va a venir, Inclusive hay una cosa, los periodistas que trabajan para el gobierno. Adjudicación a Miguel Vargas. Eso lo ponen como una adjudicación. El agua y luz. Entonces, ¿tú sabes lo que yo haría? Yo cogería una lista de obras que fueron adjudicadas por el presidente Fernández y por el presidente Mejía antes de la ley de contrataciones públicas. Y digo, nosotros hemos validado esos contratos, aún diciendo algo que los políticos no dicen. Y nosotros no cogimos las comisiones, quienes cogieron las comisiones fueron los otros. Y hago la lista de obras para que si es verdad, le adjudicamos el agua luz, o él se lo ganó. O a lo mejor, doctor, le hicieron un concurso a la medida. Porque usted y yo no somos bobos. Nosotros no somos... Pero ven acá, y hacer un gobierno compartido no es eso. Porque yo te voy a decir una cosa, ese pastel no se lo podía seguir comiendo Félix Bautista solo. No podía seguir comiéndoselo Félix Bautista solo, porque había que hacer obras, ¿o no? Las obras no las hacen las empresas. Ay, usted está cometiendo un error. Seguro, muchísimo. Todo lo que los argumentos políticos conducen a Leonel, todos los argumentos, y la oposición no es Leonel ahora mismo, son del mismo partido ellos dos. Sí. La oposición no es Leonel, la oposición es el PRM. Que es una de las cosas que yo creo que el gobierno a veces por escrúpulos no ha querido marcar la diferencia y decir, bueno, tú dices que yo soy tu enemigo, bueno, pero vamos a hacer una cosa. En toda parte de los partidos políticos, los partidos comunistas tenían pugnas internas enormes y hasta fusilaban gente. ¿O tú te crees que Ochoa era derechista? Ochoa era un militar comunista del régimen de Fidel Castro, héroe de África. Y lo fusilaron. Entonces, ¿por qué no marcarla? No, espérate, ese era tu gobierno y el mío es este. ¿Por qué no lo hace? Pero también hay otros que no son Leonel, que son un poquito para atrás. Pero sin estar en el poder, en la izquierda se fusiló gente de los mismos partidos. Usted no se acuerda de Caonabo Jorge. Entonces, incumplimientos. Incumplimiento no solamente de las visitas. Tú sabes los problemas que hay en educación con las escuelas. Pero no es un problema del ministro. Porque yo te voy a decir una cosa. Ahí está el caso de los deportes, que yo difiero de Félix. Hoy tú vas a comparar los recursos que le daba Leonel al Jay Payano de lo que le dan a Jaime David. Oh, claro. Pero el Jay, todo lo que llevaba Leonel le decían que sí. Todo.
Hoy por fin Jaime David abrió la boca y dice, deporte necesita recursos. Y la gente acabando con Jaime David. Doctor. El éxito de un funcionario se lo da los fondos que le asigna el presidente. Yo voy a llamar a decenas porque yo no me atrevo a decir lo que tengo en la mente. Es impresentable ¿El qué, doctor? la responsabilidad que ha tomado Jaime David en deporte. Es impresentable porque ha hecho cosas que nadie había hecho nunca. Hacer lo que nunca se hizo. Bueno, pero eso fue una consigna para hacerlo bien. Mira, hay dos hacerlo etapas, mejor, hay ¿verdad? dos tonterías de la política dominicana que yo no me olvido. Primero, el tema de Félix, el tema de revisar unas pensiones, que trajo un revolú. Y yo no sé si tú te acuerdas una vez que Johnny Ventura votó un grupo de PRDistas, dirigentes del PRD. ¿Tú te acuerdas? De gente que estaban en la nómina del ayuntamiento. Y que daba vergüenza decirlo, que estaban cobrando en el ayuntamiento. Y este problema de las grandes figuras del deporte nacional, mientras unos estaban por ahí muriéndose de hambre, otros tenían 2 y 3 ingresos, ¿verdad? Y realmente yo no quiero entrar en la administración de Jaime David. Yo lo que quiero decir es que no es lo mismo los recursos del Jay que de Jaime David. Siguiendo. Otra vez usted fue a brevar en la situación del gobierno anterior. Otra vez. Ese no es la oposición, ¿eh? Lo que quiero decir, mira, para que tú te veas tranquilo, te voy a decir una cosa. El principal problema de este gobierno, ¿sabes cuál va a ser? En el próximo gobierno, que la referencia va a ser el gobierno del mismo. Sí. Yo no sé qué es lo que voy a hacer, pero me iré a Balaguer a los 12 años, ¿verdad? Déjame terminar los cositas. Lo que usó para la reelección, los métodos que usó para la reelección, eso se va a utilizar en campaña. La inseguridad ciudadana. Hoy el embajador americano, que es un tema que vamos a hablar ahora, está preocupado por la inseguridad ciudadana. Que cuídense frente a La guardia. solución del problema eléctrico. Bueno. La solución del problema eléctrico. Todas las operaciones que hizo ISOE en este gobierno, no en el pasado, en este gobierno. Todas en la de Miguel Pimentel Care. Todas las de INAPE en la administración de Holguín. Y hoy aparecen las exoneraciones y el presupuesto de la UAS. Y como en la UAS hay un litoral PRMista, ya los rectores están hablando de los rectores, porque hay 2 grupos de rectores, los del PLD y los del PRD. Los del PRD están hablando de eso. Ellos nunca hablaron, y perdóname, Machi, nunca hablaron de las obras de la UAS, porque, óyeme bien, quien hizo la UAS después de Trujillo fue Leonel. Ahí nos hizo un edificio, el del laboratorio no se terminó nunca. Quien hizo la UAS después de Trujillo fue Félix Bautista. Lo que pasa es que se hizo por otras razones. Un parqueo, una oficina administrativa y un hospital. El comedor. Y el comedor económico. ¿Verdad? Entonces, eso lo hizo Leonel. La biblioteca. La Pedro Mire. Entonces, el problema es que tú quieres resaltarlo, tú exhibes esas obras. Tú quieres atacarlo, tú dices, ¿cómo tú quieres un certificado de buena salud o de mala salud? ¿Tú lo quieres de mala salud? Eso lo hacían para poder coger los cuartos de Sunlan. ¿Ya? Ahora, después de Trujillo fue el único que puso un blog en la UAS. Eso es todo. Que el parqueo salió, el metro cuadrado, no sé, pero está ahí. Está ahí el parqueo.
Igual que las aulas ha sido traumático, pero ahí hay 10.000 aulas ya. Que están ahí, lo que hay que meterle maestros, programas, pupitres. Lo que sea, y estudiantes, y haitianos, y dominicanos, y lo que sea, enseñar en esas. Pero ya está la infraestructura, ya no está la matica abajo del blog, ¿te acuerdas? El blog abajo de la mata dando clases. Están las cosas ahí. Yo nunca había visto un rector llamando a los estudiantes a reclamar, o sea, es decir, regularmente nunca había sido eso. Eso está. La última es las encuestas. Un encuestador semanal que todos los días le baje punto a Danilo. Entonces yo creo que no es Peralta que tiene que salir del dogao cada 5 minutos a estar contestando. Yo creo que ya el gobierno debe de preparar lo que se ha dicho y lo que se va a decir, para que sepan por dónde es. Porque las cosas no son fáciles. Cuando tú tienes un embajador de Estados Unidos que le hace una visita a la Junta Central Electoral y aprovecha el escenario y oye lo que dice, que tienen que tener cuidado con la incursión de narcos en política. Lo que significa que aquí el que vaya a postularse debe certificarse en la embajada. ¿No es así? Bueno, si se es obsequioso, que vayan a la embajada. ¿Será? Lo que no tienen que ver con lo que dice el embajador sobre ese tema, porque es un tema nacional, pues, que lo desoigan. Machi, pónmelo más barato y óyeme. Un embajador ir a una junta a decir, tienen que tener cuidado con que el narco no penetre en la política. Entonces yo estoy diciendo, señor embajador, usted quiere ayudarnos, usted quiere que la DEA nos certifique, porque como él es que dice quién es narco y quién no, o no tenemos unos procesos en ambos países. No tenemos unos procesos en ambos países. Ahí estamos yendo al caso de Ricí ayer, que ellos entienden que él no ha pagado su deuda allá, pero tú lo mandas para allá y te lo devuelven para acá y viene para la calle a cometer tropelías aquí, porque te lo despachan de una vez, desde que negocian con él. Desde que canta. Desde que él dice quién lo suplía, inmediatamente lo sueltan. La otra cosa que le dijo, ¿está preocupado por la inseguridad ciudadana? El señor embajador de Estados Unidos. Bueno. Entonces, si me voy a Machi, digo, Machi, debe de ir un embajador a tratar esos temas a una Junta Central Electoral. Usted sabe bien que el último que puede ser solícito con ese tipo de cosas soy yo aquí. Porque ya bien lo tengo fichado como... Ahí nada más faltó una cosa, que yo no sé si se dijo, que los observadores electorales deben de ser escogidos de participación ciudadana, porque USAID tiene un programa electoral para vigilar el fraude. Eso es lo que pasa es que USAID tiene un problema. Todo lo que sea en contra de ellos es un fraude. Seguro. Todo lo que sea. Y ahora eso va a pasar al PRM. Va a pasar. Sí. Pasó junto con un grupo de gente. Sí. Señores, Orange, lo que es Orange, Altiz, que es Orange aquí, compró Cablevisión en Estados Unidos. 17,000 millones de dólares. Así nada. Compraron aquí en 2,000 millones de dólares. Así es que... Una pequeña inversión de 19 mil millones en ahora comunicaciones. Tiene Orange conexión ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Ya Claro va a tener que ponerse claro. El otro tema es, queremos invitar a los empresarios de San Pedro de Macorís a esta tarde a las 4. Manuel Estrella tiene una disertación en la UCE. Un santiaguero va a hablar en la UCE, en San Pedro. ¿Por qué, Manuel? Porque él es empresario de San Pedro y pudo demostrar
que San Pedro se puede desarrollar. Porque Gautier, que era un batey en extinción, no viable, como le dice Pellegrín a Haití, lo revivió. Con la fábrica de cemento. Y todo el pueblo se integró a la empresa. Ojalá que él pueda tratar ese tema con esa experiencia. Gautier, Cementos Panam, en la UCE esta tarde a las 4 de la tarde. Eso es lo que nosotros tenemos. Vamos a decir, aquí me consiguió Carlos una paginita que yo quisiera leerle a ustedes. Quejarse es lo peor que uno puede hacer para conservar la salud o aumentar su riqueza. Cita las palabras de Eker, el sitio informativo de Business Insider. Eker explica que cuando nos quejamos nos estamos centrando en lo malo de la vida y aquello en lo que nos centramos tiende a expandirse. Lo semejante atrae a lo semejante. Observa el millonario. Cuando nos quejamos, lo que estamos haciendo es atraer basura a nuestra vida. Esto deja muy poco espacio para el crecimiento, especialmente para el crecimiento financiero. Eker también dice que tan importante como no quejarse es alejarse de aquellas personas que lo hacen constantemente. La energía negativa es contagiosa. Hay que recordar que los que construimos nuestra vida somos nosotros y que constantemente estamos atrayendo éxito y basura. Escribe, es imperativo elegir nuestros pensamientos y nuestras palabras sabiamente. Concluye Eker. Eso es a los pesimistas. Hoy justamente el presidente de la República habla de la necesidad de ser optimista, a pesar de la situación que hay. En el día de ayer oímos dos enemigos tradicionales de los Castillo expresarse en una radio. Dice, hoy estamos de acuerdo con los vinchos, porque así es que le dicen. Ajá. ¿Y por qué? Le decía el otro, porque sabe que por radio hay de todo. Dice, porque la actitud de ellos, la actitud de Haití con respecto a la frontera, les dio razón de tener su posición. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar el teléfono, llamar al doctor Pellegrín Castillo, el más comedido de los Castillos, y pedirle que viniera para que hablemos de ello. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a recordarle que mire esa chacabana que tiene Machi, qué bonita. Qué linda chacabana tiene Machi hoy.